Hace 20 años una noticia impactó mucho aquí en Europa y es que un hombre tenía relaciones sexuales con su hija, la tenía encerrada en un zulo o en un sótano y con ella tuvo hijos, o sea que era padre y abuelo. Luego se enteraron las autoridades y tuvieron que intervenir en ello. El hombre aún vive, es un hombre muy mayor y bueno, ha hecho un daño terrible a sus hijos, a sus nietos y a la sociedad toda, porque mi mente todavía ni estaba preparada para recibir algo así. Y eso ocurrió hace 20 años atrás. Fue un caso de incesto. Ahora, ¿qué es el incesto? ¿No? Es la relación entre familias, abuelos, nietas, padres, hijos, primos o nueras, cuñadas, sobrinas. Es una relación entre personas de una misma sangre o un mismo apellido o un mismo ADN. Ahora, es una conducta inaceptable, realmente, porque el insecto es una relación entre familiares. Es inapropiada, es todo lo que puedo recibir para compartir contigo lo que es el insecto. En Primera de Corintios capítulo 5, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el versículo 1 al 2 dice, y me gustaría que meditemos juntos en ello, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. O sea, aquí ni la gente del barrio, sí, cometía tal fornicación. Tanto que algunos tienen la mujer de su padre, ¿sí? Ahí está en este caso de donde el apóstol Pablo tiene que intervenir y ya vamos a saber por qué más adelante. Y vosotros estáis envanecidos. Y lo dice en pregunta ahora. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora fíjate algo, y lo medité en esta mañana antes de compartir el mensaje, dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros. Yo siempre creí que era un hermano más, una persona más que venía a la iglesia, pero no, era un líder, ¿sí? Porque él estaba en medio de ellos. Podía ser, no sé, el líder de alabanza, podía ser el pastor con doble vida, ¿sí? Con doble hogar, o con que sale a secretas con su secretaria, o aquel que enseña la palabra y tiene una doble vida. Bueno, esto es lo que descubrí hoy y lo comparto, ¿no? Que este hombre era un influencer. Lo, no, ya ahora esto como que lo he meditado y lo creo que es así, no era uno más entre el montón. Dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he jugado al que ha hecho tal cosa. Ahora, este influencer, este líder de alabanza, pastor, o maestro, profeta o evangelista de iglesia, no había leído lo que dice Levítico 18:8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Sencillo. Eso es maldad. Luego del 18:8 siguen otros versículos donde al final dice es maldad. O sea, acostarse, tener una relación con la prima, la nuera, la cuñada, la sobrina, la nieta, la hija, es maldad. Es violar normas éticas, ¿sí? Esto es necesario entenderlo. Es inmoralidad. Inmoralidad sexual. Y la maldad es todo aquello que va, bueno, lo que va en contra de la voluntad y la bondad de Dios. Y algo que me daba el espíritu de sabiduría para repartir, que si toleramos el pecado en la iglesia, nos falta discernimiento espiritual. Porque el pecado, el precio del pecado es muerte. Es muerte. Y hoy quería hablar un poco del incesto, que no estamos tan lejos de la realidad. Esto no es que pasaba hace
miles de años atrás. Hoy día ya sabemos cómo está el patio. Y si admitimos y toleramos al pecado, cualquier clase de pecado, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, ponemos en peligro siempre la integridad de la congregación, de nuestra iglesia. Fíjate que en el versículo 5 el apóstol Pablo hace un juicio contra esta persona, sea uno más o un líder de iglesia, un maestro, un pastor o un evangelista. Él hace juicio y dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás, separarlo de la comunión o de la coinonía de la iglesia. Es muy sencillo, que asista a las reuniones, pero que ya no ocupe ningún ministerio, ni esté en el coro, ni como maestro de escuela dominical, ni como catequesis, que directamente se siente en el banco y haga banco, caliente banco. Es sencillo, porque dice que Satanás va a obrar de tal forma en su vida al verse excluido, ¿sí?, de su ministerio o de ese lugar que él tenía en su congregación, que a lo último va a impactar mucho en su vida y va a querer volver a lo que fue antes, a ese líder, a ese salmista, a ese pastor, a ese evangelista. Gracias a Dios, este hombre recapacitó y se volvió de su mal camino. Mañana vamos a hablar del carácter de aquellos que cometen incesto, fornicación o adulterio. Vamos a hablar de ellos un poquito, siempre a través de la palabra de Dios. Un abrazo. Bendiciones.